Hola amigos de YouTube, bueno, les traigo acá especialmente para el canal, para los seguidores, esta fuente LG32, LG30, la cual con algunos de los videos que he subido me han hecho bastantes consultas. Se ve que es una fuente muy popular, no solo acá en Argentina, sino en otro lado del mundo. Así que bueno, vamos a hacer una explicación sintética de cómo funciona. Digo sintética porque explicar una fuente de alimentación completa de cómo funciona por dentro cada uno de sus circuitos integrados llevaría muchísimo tiempo. Es un tema que da para explayarse mucho, por eso que siempre escribo que es una explicación básica de cómo funciona. Así que vamos a ir detallando parte a parte de la fuente. Vamos a comenzar primero por el circuito de entrada, como siempre. Acá tenemos donde se conecta al toma corriente. Es una fuente que funciona tanto con 110 volt como con 220 volt. Es multitensión. Como siempre tiene su circuito, su primer sistema de protección, que es el ya conocido fusible. Después venimos acá con un varistor. En el caso de superar un pico de tensión muy abrupto, se pondría en corto el varistor y se abriría el fusible y la cosa no pasaría a mayores, ya que la corriente tendería a ir por el lado del varistor. Esto generalmente venía también en los antiguos televisores ATRC, y cuando había alguna tormenta fuerte y la descarga entraba por línea, muchas veces se generaba el corto del varistor, se veía el chispazo ahí en el circuito impreso y el fusible aparecía abierto. Y milagrosamente la fuente de alimentación se salvaba. Así que bueno, por eso tenemos este sistema de protección que en caso de encontrarlo abierto es conveniente ponerlo como corresponde. Así que después tenemos acá los filtros EMI que nos evitan las interferencias electromagnéticas, nos filtran también armónicos, y parte de estos filtros que evitan estas interferencias, la particularidad que tiene que presentan una reactancia muy alta para lo que son los ruidos de alta frecuencia, ruidos de conmutación. Nosotros acá, cuando esto está funcionando, tenemos 3 fuentes de alimentación simultáneamente de diferentes frecuencias de trabajo cada una, la cual todos esos ruidos, si bien tenemos PFC, porque acá lo importante es que tenemos un circuito corrector de factor de potencia, cuando esto está funcionando por completo, nos filtran esos armónicos. Siempre algún armónico también ingresa desde la línea y también desde la fuente conmutada hacia la línea. Entonces, el PFC en ese sentido se comporta generando que la tensión y la corriente estén totalmente en fase. Es un circuito PFC que funciona muy bien, no genera casi distorsión armónica en lo que es tanto 110 como 220. Generalmente cuando uno mide el coseno phi en lo que es el sector del PFC, cuando trabaja con 110 volt, el factor de potencia llega a 1. Cuando nosotros trabajamos con 220 o superamos los 220 volt mediante el variac, notamos que el coseno de phi baja a 0,98 más o menos. Entonces hay circuitos PFC que tienen mucho mejor eficiencia que algunos otros. En este caso el SG6961 funciona pero muy bien tanto con 220 como con 110. Así que bueno, también tenemos lógicamente capacitores que desde todo componente de alta frecuencia que viene desde las masas. Fíjense que acá tenemos lo que son la masa fría. Acá tenemos la masa caliente y después tenemos acá todos estos capacitores que todos los que son los componentes de alta frecuencia lo derivan hacia la línea, hacia la red eléctrica. Acá, ni bien llegamos al puente de diodos, no vamos a notar que tenemos 2 resistencias en paralelo, ¿sí? NTC, que la particularidad que tienen estas resistencias es que varía su valor óhmico en función de la temperatura. Entonces, en el primer momento, cuando esas resistencias están frías, la resistencia es alta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Disminuimos en ese instante la corriente de irrupción
por encontrar estos tanques, estos capacitores grandes de almacenamiento descargados. Entonces, si no tuviéramos estas resistencias, ese pico abrupto de corriente afectaría al propio capacitor o a los propios capacitores y también afectaría a los diodos y especialmente al puente rectificador. Entonces, de esa forma, con estas resistencias limitadoras de corriente pico, lo que hacemos es amortiguar en ese momento esa corriente tan alta que se genera por encontrarse los capacitores descargados. Entonces, una vez que estas resistencias amortiguaron ese pico de corriente y circula corriente, lógicamente que empieza a generarse una caída de tensión. Entonces esas resistencias se empiezan a calentar y disminuyen su valor óhmico. Al disminuir el valor óhmico, lógicamente que hay menos caída de tensión, por ende menos potencia, menos calor. Así que esto es el circuito de entrada. Acá lo que vamos a obtener es una señal semisenoidal, solamente rectificada la parte positiva, que lo vamos a ver acá en este gráfico. ¿Ven? Acá nosotros tenemos una señal del doble de la frecuencia de red, porque fíjense que si estamos conectados a 110 volts 60 Hz, vamos a tener 120, y si estamos conectados a 220 volts 50 Hz, vamos a tener 100 Hz, 100 ciclos, el doble de la frecuencia de red. Entonces, nosotros acá, en el toma corriente, en la entrada principal, vamos a tener esta forma de onda típica senoidal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diodos? Bueno, lógicamente, uno de los diodos nos rectifican una parte positiva y el otro diodo, la parte que está negativa, la pone del lado positivo. Entonces, lo que obtenemos a la salida es esta señal del doble de la frecuencia de red, que es lo que veremos acá si ponemos un osciloscopio. A partir de ahí pasamos por este diodo que se llama diodo de bypass. O sea, este diodo está para que ese pico de corriente no lo sufra tanto el rectificador de la fuente elevadora. Hay casos en los cuales no tiene este diodo de bypass y funciona solamente en ese instante con el diodo de recuperación de la fuente PFC. Una vez que tenemos acá cargados estos capacitores con 300 volts, porque estamos en stand-by, todavía no comenzó a funcionar el PFC, entonces al estar en stand-by el consumo es muy bajo, prácticamente menos de 1 vatio. Entonces de esa forma no nos exigen todavía corregir el factor de potencia. Así que con esos 300 volts que tenemos acá, llegamos por un lado al primario del transformador o de las bobinas acopladas magnéticamente, porque no es un transformador este chopper, y venimos por acá y llegamos a la pata número 8 de este circuito integrado, que es un NSP1207. Este NSP1207 nos dice internamente el datasheet que si en este pin nosotros tenemos más de 40 volts, el circuito integrado está apto para empezar a querer funcionar. No quiere decir que en esta fuente de alimentación, al tener 40 volts acá, empiece a funcionar toda la fuente de alimentación, porque tiene también todas sus protecciones en las cuales no me va a permitir que arranque el sistema hasta no superar una tensión de red. Eso se llama, en este caso, el brownout. Entonces, al llegar acá a la pata 8, con la tensión de 300 volts, reitero, 300 volts si nosotros trabajamos con 220 volts, serán 150 si trabajamos con 110. Ya fíjense que con eso alcanza para que este circuito integrado empiece a funcionar. Entonces, desde la pata 8, comenzamos a través de una fuente de corriente interna a cargar el capacitor del pin número 6 de BCC. En función de esa fuente de corriente se comienza a cargar el capacitor C508 y también se comienza a cargar C505. Una vez que C508 alcance el umbral de encendido, fíjense que el umbral de encendido lo tenemos acá, 12 volts, o sea, con 12 volts comienza a funcionar el circuito integrado y lógicamente después, si no hay tensión de relevo, a los 10 volts se va a desconectar. Fíjense que acá tenemos la secuencia de arranque del circuito integrado
¿Bien? Una vez que la fuente de corriente se energizó, comienza a cargarse el capacitor y al alcanzar los 12 voltios, fíjense que ahí se genera el disparo hacia el FET. Si no hay tensión de relevo, comienza a decaer la tensión y cuando llega a los 10 volts, el circuito integrado vuelve a intentar arrancar y vuelve a llegar a los 12 volts. Si ahí no hubo tensión de relevo, nuevamente cae y se desconecta el circuito integrado. Al desconectarse el circuito integrado, otra vez se comienza a descargar el capacitor y para que vuelva a arrancar, el capacitor de BCC tiene que caer por debajo de los 5,3 volts. Si hubo también un disparo de latch o uno por OVP, un evento de OVP medido en el secundario del transformador, también va a quedar trabado a 5,3 volts. O sea que para que eso se destrabe, hay que desconectar el televisor de la red y cuando cae por debajo de los 4 volts se les va a destrabar el latch. Pero bueno, si ustedes miran en el circuito integrado, en el pin de BCC y encuentran 5,3 volts exactos, significa que se disparó la protección por latch. Así que bueno, una vez que esa protección se destrabe, lógicamente que otra vez tendría que arrancar hasta los 12 volts. Podemos tener 5,3 volts con latch, como les dije, o sea, por debajo de 4, o los 5,3 volts si hubo, por ejemplo, un evento de OLP. O sea, si nosotros tenemos una sobrecarga momentánea en la fuente y el optocoplador no pudo pulsar ese ciclo porque hubo una sobrecarga, el capacitor de BCC se comienza a descargar. ¿Por qué se descarga? Porque no tenemos a la salida del secundario, no tenemos la tensión de relevo. Si bien este circuito integrado puede abastecerse solamente desde el pin high voltage, nosotros acá en este secundario tenemos conectados otro tipo de cosas. Tenemos de acá de este secundario se va a generar la alimentación para poder con su BCC alimentar el controlador semipuente resonante y el circuito PFC. Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos acá el circuito integrado arrancado, lógicamente que sale acá por la pata 5 un pulso que lleva la conducción al transistor que tenemos acá, el 9NK65. Que dicho sea de paso, después vamos a ver qué número de componente es ese transistor. Una vez que el transistor cierra, ¿qué pasa? Se comienza a almacenar energía en el primario del transformador Chopin. Y fíjense cómo son las fases. O sea, cuando estamos dentro de lo que es el primer tiempo, que el transistor está cerrado, tenemos acumulación de energía en la bobina. Estamos almacenando flujo magnético. ¿Y cómo es la fase de estos bobinados? Bueno, positivo en el primer tiempo la pata 5, negativo la pata 3. Al ser una fuente flyback, hay una característica que se tiene que cumplir, que es primer tiempo acumula y segundo tiempo transfiere. Entonces, cuando nosotros estamos acumulando energía en el primer tiempo, la fase de todos los bobinados auxiliares, rectificadores, tienen que estar negativa. O sea que no puede conducir de 506, no puede conducir de 504 y tampoco puede conducir de 202. Ahora, como estamos almacenando energía, la corriente en el inductor aparece en forma de rampa que comienza a crecer. Mientras esa rampa de corriente está creciendo, se tiene que ir controlando y se mide a través de este resistor R521 de 0,33 ohms. Este es nuestro amperímetro. Es fundamental que el valor de este resistor sea el correcto. Se puede poner un valor por encima de 0.33 siempre que la tensión de red esté un poco más alta. O sea, ejemplo, 220 volts. Pero si nosotros ponemos un resistor más chico, es muy peligroso.
O sea, porque no vamos a limitar tanto la corriente. Entonces, cuidado, que tiene que ser, tratar de ser el valor justo. Esa información de corriente que está generándose en el primer tiempo, que se está midiendo en el primario de la bobina, se comienza a ingresar acá en la pata número 3, sensor de corriente. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros acá, dentro de lo que es este circuito integrado, nos coloca un retardo por cada ciclo de 380 nanosegundos. ¿Por qué? Porque en el momento que el transistor se cierra, ¿sí?, se genera un pico que lo tenemos por acá, vamos a verlo, este pico. Se genera este pico al cerrar el transistor que yo tengo que inhibirlo 380 nanosegundos. ¿Por qué? Porque me puede generar un falso disparo del sensor de OCP que tiene la fuente, Overcurrent Protection. Entonces, por eso está escrito que son 380 nanosegundos en cada ciclo. LEV lo llaman también en muchos circuitos integrados. En fin, esa es la función que tiene ese retardo en cada ciclo de conmutación. Por otro lado, que como les decía, como estamos en el primer tiempo acumulando energía, por otro lado, en la pata de feedback se nos está cargando desde una fuente de corriente interna este capacitor que nosotros tenemos acá, C504. Entonces, cuando C504, que se está cargando, y el pin 3, sensor de corriente, se igualen internamente, lleva a la pata 5 a un bajo para que el FET corte. Generalmente, en lo que es el primer ciclo, tiende a ser a máxima corriente. Ahora, en el momento que el FET cortó, fíjense que ahora la pata 3 pasa a ser positiva, cuando antes, si recuerdan, era negativa, porque estábamos con el FET cerrado. Entonces, ahora que se invierten las fases de los bobinados, ¿qué pasa? Ahora sí, esta bobina pasa a ser generadora y la pata número 8 es positiva y la pata número 2 también es positiva y la 6. Entonces, ahí comienzan a conducir los diodos rectificadores, aunque amortiguadores, porque es el sobreimpulso que genera la bobina en el instante en que le cortamos bruscamente la corriente. Recuerden que en un inductor primero aparece la tensión y después la corriente, y en el instante que cierra la llave se genera en este punto una tensión positiva y en esta negativa, como les había explicado, que se está oponiendo a la causa que lo genera. Eso es la ley de Lenz. Entonces, en ese momento, la bobina le cuesta vencer esa inercia, ¿sí? Y en el momento que la logramos vencer y otra vez le cortamos la corriente bruscamente, la bobina genera un pico de tensión para tratar de mantener esa corriente que tenía. Entonces, ahora la fase, como se invierte la tensión en la bobina, esta fase ahora pasa a ser positiva. Lo mismo la pata 3, para eso tenemos este circuito Snowber o BDR que le decíamos antiguamente, que amortigua ese sobreimpulso que se generó para no producir el daño al FET. Entonces la corriente ahora va por el lado del diodo D505 cargando el capacitor C509. Esa energía que tiene el capacitor se la entrega a la resistencia y lo quema en forma de calor. Por otro lado, ahora los diodos de salida empiezan a conducir y se comienzan a cargar los capacitores de salida. Fíjense que esto tiene un arranque suave que dura 1 milisegundo, o sea que tiende a aumentar la frecuencia de salida para disminuir, para que sea el pulso más estrecho y acumular menos energía. Entonces, de esa forma se van cargando los capacitores de a poco y se disminuye el pico de corriente cuando los encuentra descargados. Bueno, acá, una vez que ya estamos dentro de lo que es el segundo tiempo, que estamos ahora generando, sí, la tensión de relevo, observen que el capacitor C505 se empieza a cargar.
Al empezarse a cargar este capacitor C505, empieza a subir la tensión y empieza a funcionar este regulador serie lineal, el cual me va a dejar estable en 14,3 volt la pata número 6 del circuito integrado. Fíjense que acá tenemos los cálculos hechos, que si el Zener es de 15 volt, nosotros vamos a tener acá, por la pérdida de la juntura base emisor, 14,3 volt. Pero observen que acá la medición con multímetro nos dio 13,8 volt. En fin. Ahora, fíjense que esto tenemos acá en el punto positivo, que lo voy a ingresar al pin 1, que es el pin que se llama desmagnetización. Porque esta fuente es una fuente que trabaja a modo cuasi resonante. Trabaja en modo PWM, modulación de ancho de pulso, frecuencia fija, pero trabaja en modo cuasi resonante. O sea que, fíjense una cosa, hasta que la bobina no se vacíe por completo, no vuelve la lógica interna a generar un disparo al FET de conmutación. Entonces eso se asegura que el transistor va a conducir con tensión 0. Cuando ya la bobina se vacía, que se mide a través de este secundario, ordena la lógica interna que vuelva a cerrarse el FET para poder almacenar energía nuevamente. Entonces, fíjense que el integrado interpreta que ya cuando cayó por debajo de los 50 milivoltios, ya el núcleo del transformador, del chopper, se desmagnetizó por completo. Y ahí sí inicializa un nuevo ciclo. Ahora, también dentro de lo que es este pin, tenemos una medición de sobrevoltaje, que vamos a ver acá. Si tenemos acá el circuito integrado, fíjense, acá en ese circuito integrado, lo tenemos acá mejor, acá, que ya lo había pegado. Fíjense que ahí tenemos, dentro de lo que es el segundo tiempo, medición de BP, pero la lógica interna del circuito integrado, luego de que el FET cortó, ¿sí?, espera 4,5 microsegundos para ahí sí, cuando empieza a decaer la señal, pueda medir si hubo o no un evento de OVP. ¿Para qué? Para no generar un disparo errático. Porque acá estamos en el punto más alto. Entonces, una vez que se estabiliza, que empieza a conducir los diodos de salida, ¿sí?, esperando los 4,5 microsegundos, recién ahí habilita el comparador de BP para recién ahí poder medir si hubo o no evento de BP. ¿Cómo puede producirse el evento de BP? Por ejemplo, por haberse alterado el lazo de control de la salida. Si esta resistencia R210 o R211 altera su valor, para poder alcanzar 2,5 volt, la tensión de salida se va a incrementar mucho más. Entonces, eso se mide a través de este bobinado secundario, porque están todos acoplados magnéticamente. Entonces, si este sube, también va a subir este, y también va a subir este. Entonces, eso es perjudicial hasta un determinado punto, entonces hay que pararlo. Entonces, si la pata 2 supera los 7,2 volt, internamente esto va a un comparador, que vamos a verlo acá, que estaba por acá, a ver si estamos por acá, la lógica interna, casi al principio siempre se encuentra eso. Acá tenemos. Entonces fíjense que acá está el delay que le aplica de 4,5 microsegundos. Y fíjense que acá tenemos un divisor de 1,44. Entonces, si nosotros acá en el pin de desmagnetización alcanzamos los 7,2 a través del divisor de 1,44 volt, lo aplica a este comparador que tiene una tensión de referencia de 5 volt interna, y cuando en la pata, la entrada no inversora, superamos los 5 volt, cambia de estado y habilita la protección de fault. Entonces, a la salida, en ese caso ya el pin drive va a quedar totalmente bloqueado.
hasta que no descarguemos por debajo de 4 volts el capacitor de BCC, no se va a destrabar esa protección. ¿Ven? Acá ya que estamos, tenemos el pin de desmagnetización que tiene un clamping interno con un Zener que más de 10 volts no va a poder superarse. Si llegamos a superar ese valor es porque ocurrió una catástrofe en la fuente de alimentación. Entonces, ven, acá tenemos el comparador que está midiendo la desmagnetización y acá tenemos la medición de OBP. Todo sobre el mismo pin, pero fíjense que le aplican el delay para poder diferenciar. Así que bueno, una vez que tenemos esto acá, comenzamos, como les dije anteriormente, a generar las tensiones en los secundarios y fíjense que acá tenemos el famoso Tele431 con su divisor de tensión. Si ustedes hacen la cuenta de lo que es este divisor de tensión, es muy fácil calcular la tensión de salida. ¿Cómo se hace? Se suma. Nosotros decimos que R210 y R211 es R1, porque en realidad es una sola resistencia, nada más que son dos en serie. Y lo mismo pasa con R2, son dos resistencias en serie. Entonces, si sumamos R1, lo sumamos a R2, ese resultado lo dividimos por R2 y lo multiplicamos por 2,5 volt, que es la referencia del Tele431, nos va a dar exactamente qué tensión vamos a obtener acá a la salida. Para eso está ajustado este divisor de tensión, para tener acá los 5 volt, que seguramente son 5,2 volt más o menos. Fíjense que acá tenemos 2K y 2K, y acá tenemos 620 y acá tenemos 470, así que ya al no ser iguales los resistores y ser más chico el del lado de abajo, obviamente que la tensión va a superar los 5 volt, pero no va a superar los 5,3 volt. Bueno, una vez que tenemos eso acá, fíjense que lo controlamos con el optocoplador. Entonces, si acá a la salida la carga tiende a ser más pesada, o sea, la resistencia disminuye de nuestra carga, el optocoplador le va a costar más lograr, en el Tele431, le va a costar más lograr los 2,5 volt. Por ende, el tele va a conducir menos. Al conducir menos, ¿sí?, va a circular menos corriente por el fotoled. Eso se va a traducir a que el transistor del optocoplador va a conducir menos. ¿Qué significa eso? Significa que la tensión que voy a obtener de feedback va a ser un poco más alta que si tuviera acá conduciendo el Tele431, cuando hay menos consumo a la salida. Entonces, para que esto quede claro, funciona de la siguiente forma. Si nosotros a la salida tenemos poco consumo, el Tele431 conduce más. Aumenta la corriente en el fotoled y la tensión de feedback es más baja. Eso se corrige ciclo por ciclo. Si por el contrario aumenta la carga, ¿sí?, se conectan más cosas en la fuente dentro de un límite, no puedo superar el límite de 3,5 amperes, entonces si conecto acá más carga, el TL va a conducir menos, el fotoled va a encender menos y la tensión de feedback va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque el optocoplador se está comportando como si fuese un potenciómetro. ¿Sí? Hagan de cuenta que es un potenciómetro que, en función de lo que ocurrió a la salida del consumo, yo tengo que ciclo a ciclo irlo moviendo el eje. Entonces, ¿qué pasa? Si a la salida yo le digo a la fuente, bueno, quito consumo, pues ¿qué tengo que hacer con el potenciómetro? Hacer que disminuya la resistencia entre la pata 4 y la pata 3. Por el contrario, si yo a la salida de la fuente le digo, bueno, ahora quiero más consumo, bueno, macanudo, tengo que mover el eje del potenciómetro para que su resistencia entre pata 4 y 3 sea más alta. ¿Para qué sea más alta? Y porque al ser más alta, al aumentar la tensión de feedback, ¿sí?, tengo que poner a conducir más tiempo el transistor de conmutación. ¿Para qué? Y para poder almacenar más energía en el primario del transformador. Por ende, cuando el transformador o el núcleo ahora el transistor le corte, entregue esa energía que se almacenó, la entregue ahora a la carga
con más corriente. Entonces, esto que tenemos acá también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si acá la salida de la carga, en vez de tener un consumo grande, tengo un cortocircuito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y el optocoplador no va a funcionar. El optocoplador PC502, porque tampoco va a conducir el TL431. Entonces, al no conducir el TL y no funcionar el optocoplador, ¿qué pasa? La pata de feedback, al tener nosotros en el pin de feedback, ¿ven? Una fuente de corriente, tenemos una fuente de corriente que está alimentada con 4,2 volt, que comienza a cargar el capacitor de feedback. Al lograr la pata de feedback tener 4,2 volt porque no pudo funcionar el optocoplador, automáticamente a la salida de la pata 5 se lleva el FET al corte. Al llevarse al FET al corte, ¿qué es lo que ocurre? Que comienzan a descargarse todos los capacitores. Por ende, también se comienza a descargar el capacitor que tenemos acá, C508. Al descargarse ese capacitor, cuando cae, si se recuerdan, como lo expliqué, por debajo de los 5,3 volt, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Vuelve a prenderse, a encenderse la fuente de corriente y vuelve a cargar el capacitor de BCC. Cuando alcanza los 12 volt, va a volver a conmutar, va a volver a excitar a la salida para volver a normalizar todo el circuito de funcionamiento. Acá está hecho el cálculo por el divisor de tensión que tenemos. Si acá en la pata 2 llegásemos a un pico positivo de 35,3 volt, recién ahí se nos dispararía el comparador de OVP que tenemos acá en la pata 1. Yo les había dicho que era una fuente de alimentación cuasi resonante. Entonces, fíjense que nosotros, vamos a ver si tenemos acá el dibujito, si no lo buscamos por acá, venimos por acá. Nosotros tenemos que esperar a que el núcleo o la bobina se vacíe por completo del transformador. Entonces, nosotros vamos a medir eso, ese ringing, ¿sí? ¿Ven? Acá lo tenemos en el datasheet. Lo vamos a ir midiendo y cuando cae por debajo de los 50 milivoltios, recién ahí sabemos que podemos volver a encender el FET porque la bobina se vació por completo.